Listo, Humberto, empezamos. Dale. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Un placer tenerlos a todos conectados. WPC tiene el gusto de presentarles esta conferencia sobre selección genómica que se ha logrado y herramientas de mejoramiento. Gracias a los amigos de Accelerate Genetics, los cuales nos facilitaron el expositor que Humberto. Te presento Humberto Rivera, gerente regional de ventas para la marca Accelerate Genetics en América Latina, para Select Sires. Humberto es gerente regional para la marca Accelerate Genetics. En su posición es el responsable de diseñar y coordinar programas de mercado y ventas, así como apoyo técnico en reproducción genética y capacitación técnica para empleados, clientes y distribuidores en América Latina. Además, Humberto analiza y ofrece un diagnóstico de factores de nivel de establo que afectan el desempeño en la reproducción y la rentabilidad de los hatos lecheros, y que también pueden limitar la expresión del potencial genético de los animales. Humberto obtuvo su maestría en ciencias lecheras de la Universidad de Wisconsin, en Madison, en 2004. Durante su tiempo en Madison trabajó en un proyecto de investigación con el doctor Paul Frick, enfocado en métodos para mejorar la eficiencia reproductiva en vacas y vaquillas lecheras, en base a la sincronización de celos, sincronización de la ovulación e inseminación a tiempo fijo, y sistema de detección de calores, o celos. También tiene el título médico veterinario y zootecnista de la Universidad de Caldas, Colombia, y una especialización en sistema de producción bovina de la misma universidad. Desde 2013, Humberto aceptó nuevas responsabilidades como gerente regional de ventas para los países de América Latina en la marca Accelerate Genetics. Humberto es miembro activo de la Asociación Americana de Ciencia Lechera, ADSA, y del Consejo de Reproducción de Ganado Lechero. Humberto, te doy la bienvenida. Muchas gracias, Miguel, muy amable por la presentación. Eh, Antes que todo, pues muchas gracias por la invitación a ser parte de este ciclo de conferencias para los ganaderos panameños. Eh, yo de entrada les comento, como bien lo mencionaba Miguel, eh, yo represento la marca Accelerated Genetics, que es, hoy en día es una compañía en conjunto con Select Sires en Estados Unidos y en Canadá, y somos marcas diferenciadas en todos los países de América Latina. Con esto les quiero decir, digamos, el potencial más grande que ha tenido el crecimiento de la genética en los Estados Unidos ha sido gracias a digamos, la base genética que se viene usando, no solamente a nivel general de toda la población bovina de los Estados Unidos, sino como compañía comercial, la marca Select Sires Inc. Mantiene tal vez uno de los núcleos de vientres de más alto valor genético, del cual se obtienen embriones permanentemente para generar esos toros que se comercializan a través de las marcas Accelerated Genetics, Generations y Select Sires en América Latina y en el mundo. Para el tema de hoy me han pedido hablar de la selección genómica. Concretamente me había comentado nuestro distribuidor en Panamá, que es el veterinario Jorge Villarreal, me había comentado que era importante hablar sobre, digamos, cómo se consolida la información de las pruebas genómicas y cómo esto tiene que contribuir a la consolidación de esta tecnología. Pues bien, desde un principio, desde antes de empezar cualquier selección genética, el hombre seleccionaba a los animales simplemente por mero fenotipo, por observación. Lo que se veía era lo único que podía percibir o esperar que podía desempeñarse en la descendencia de los animales que utilizaba. Ya después de que se iniciaron con los programas de selección en los Estados Unidos a mediados de los años 30, que lo primero que se hizo fue seleccionar por madre e hija, después por contemporáneos, después por grupos contemporáneos y por atos. En ese momento se seleccionaba únicamente por producción y nosotros duramos seleccionando por producción muchísimos años, muchos años, y ustedes pueden dar fe de eso en todas las pruebas que se hicieron y que se han hecho a través de muchos años. Lo que publicaba el Departamento de Agricultura eran prácticamente hasta el año 70 y algo únicamente basado en producción. El sueño de todo genetista había sido, eso parece sacado de ciencia ficción, poder llegar el día en que pudiéramos hacer selección genética basado al genotipo, o sea, a la información que existe en el ADN de un individuo,
conocer de palmo a palmo todo lo que un animal puede llegar a transmitir o un individuo puede llegar a transmitir basado en su análisis genómico. Eso no fue posible hasta el año 2009, cuando salieron estas pruebas disponibles para los productores de todo el mundo. Obviamente, en un principio hubo mucho recelo. Entonces, ¿cuáles son los tres objetivos que tenemos de estas charlas? Primero, demostrarles el éxito que han tenido las pruebas genómicas en cualquier programa de selección genética bovina en el mundo, después de que se publicaron los primeros animales genómicos en el año 2009-2010. Segundo, vamos a revisar lo que se ha logrado y lo que podemos esperar a futuro. Y por último, miraremos los beneficios para usted como ganadero. En el primer término, nosotros vamos a mirar y a entender cuál es la, digamos, para mí esto es un tema, es importante y es apasionante. Es que parece mentira que hoy estemos hablando de un tema que hace 20 años era impensable. Pensar que yo podría seleccionar mis animales en base a un examen genómico, en base a su genotipo, en base a su ADN. Eso era totalmente impensable hace 20 años. Si miramos esta historia, más o menos de los diferentes eventos que han marcado los progresos en la selección genética de ganado de leche en los Estados Unidos y en el mundo, vemos que todo empezó por allá en los años 30, así, con comparación de padres e hijos, después comparación entre datos, etcétera, etcétera. Pero miren, a la derecha el impacto que eso tuvo. Obviamente que el primer evento que se hizo tuvo el 100% de impacto porque no existía nada, pero posterior a eso los aportes son mínimos, en porcentaje son mínimos los impactos que cada uno de estos eventos contribuyó al progreso genético de la raza Holstein y de las razas lecheras del mundo. Hasta que nos llegamos en el año 2008, donde encontramos un impacto mayor al 50%. Esto es una cosa increíblemente significativa, porque eran muchos los avances que se habían hecho ya después de los años 90 con modelo animal, la incorporación de modelos, de índices como el TPI, mérito neto, vida productiva, etcétera, etcétera. Y de pronto llega la selección genómica como para acabarnos de dar un volumen de información masiva que podemos utilizar para hacer programas de selección. Para darle un poquito a esas evaluaciones genómicas la importancia que merecen, miramos unos conceptos básicos de mejoramiento genético que han sido vigentes por muchos años. Se parte de que el mejoramiento genético parte de tres factores, y si le colocamos lógica, esto tiene mucho sentido. La heredabilidad de la característica que estamos seleccionando, entendida como esa proporción de la variación fenotípica que es atribuible a la variación genética de un individuo. Esa es una característica fija, la heredabilidad, esa no la podemos cambiar. El intervalo entre generaciones tampoco lo podemos cambiar, pero tiene un gran impacto porque ese es el que nos va a permitir cada cuánto podemos dar un paso en progreso genético, cada cuánto podemos dar ese salto. Y ese salto no lo podemos dar sino de padre a hijo, en un establo, en un hato, en una finca, solamente de madre a hija y de hija a nieta, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros miramos este intervalo generacional a nivel de finca o a nivel de establo, pues tampoco es algo que podamos cambiar. Después viene el tercer factor, que es presión de selección, que quiere decir la intensidad o la fuerza que le está imprimiendo usted al carácter que está seleccionando. Ese carácter no es fijo, ese carácter es manejado por usted en la intensidad que usted quiera. Por ejemplo, el vecino suyo puede estar seleccionando por toros positivos 50 libras en leche, y usted puede estar seleccionando por toros de 2000 libras en leche. Obviamente, usted va a tener una oportunidad mucho mayor de mejorar si cumple con los otros factores, si cumple con que el intervalo entre generaciones, o sea que las vacas van a preñar, pero esas crías que usted va a tener, va a esperar que la expresión de esa genética en producción de leche va a ser mucho más alta porque su presión de selección es mayor. Entonces, aquí es importante considerar que estos tres factores se supone que los primeros dos son fijos, el segundo no es fijo, pero el intervalo entre generaciones, en la actualidad, ya empezamos a hablar de una situación diferente con los exámenes o las evaluaciones genómicas, dado que las evaluaciones genómicas han reducido el intervalo generacional. Cosa que anteriormente podíamos tener un toro probado, que un toro probado se empezaba a colectar semen a los 12 o 14 meses y no podíamos ver el resultado de sus hijas cuando ya tuvieran su parto y terminaran su primera lactancia. Había que esperar 3 años. Entonces,
cuando un toro tenía 3 años de edad, más o menos, puede ser 3 a 4 años, en ese momento el toro iba a tener su prueba de progenie. Hoy en día, con las evaluaciones genómicas, un toro de 2 años ya tiene hijas, y ya tiene hijas formando parte de su prueba. ¿Cómo es eso? En esta diapositiva vemos las 2 líneas superiores corresponden a los padres y las madres de los toros que se utilizan. ¿Cuál es la edad de esos animales en el eje de las Y? En el eje de las X, el año en que existía esa información. Entonces usted puede ver que en promedio los padres y las madres de los toros eran entre 7 y 8 años de edad. Las padres y madres de toros que utilizábamos en inseminación eran animales de 7 a 8 años de edad hasta el año 2009, que fue cuando se promulgaron y se hicieron públicas las pruebas genómicas. De ese momento en adelante, usted puede ver la caída vertiginosa en la edad promedio de los padres de los toros. Cada vez se usan toros más jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen alta confiabilidad, porque son toros que tienen un altísimo valor genético y la confiabilidad ya nos permite utilizarlos con tranquilidad. En las 2 líneas inferiores están los padres y las madres de las vacas. En los padres y las madres de las vacas no hay mucha variación y en general eran animales más jóvenes, pues una de las razones es porque en ese tiempo eran muy populares algo que de pronto ustedes oyeron hablar que se llamaban las aventuras genéticas, es decir, los toros muy jóvenes que estaban apenas entrando a prueba de progenie, entonces ese semen se vendía abiertamente a los clientes con fin de que lo usaran. El objetivo era que usaran ese semen para poder tener la prueba del toro en un menor tiempo posible. Entonces, muchas fincas utilizaban animales muy jóvenes como toros, entonces esto redundaba también en que la edad promedio de los padres de las vacas era menor que los padres de los toros. Los padres de los toros eran animales probados, tenían que ser animales probados. Pero lo importante es que este grupo de animales que están en las 2 líneas superiores, que eran los padres y madres de los toros, que es nuestro potencial genético, empezaron inmediatamente en el año 2009 a caer vertiginosamente, pero también los padres de las vacas. Mire aquí cuando está este cuadro con el interior rosado corresponde a padres de las vacas. Entonces, las 2 líneas representadas por los cuadros son los toros, los padres. Esos padres, hoy en día estamos hablando de un promedio de animales de 2 años y medio. Esos son los padres de los animales que utilizamos hoy. Esta es la reducción en el intervalo generacional a la que me refería en la diapositiva anterior. Y se puede ver que se ha reducido casi en 5 o 6 años. Se ha reducido el intervalo generacional gracias a las pruebas genéticas, a las pruebas genómicas, perdón. Y estas pruebas genómicas no serían nada si no tuviéramos confiabilidad. Ya vamos a ver. Bueno, esta diapositiva es como, digamos, revisión general, simplemente hablando de que la célula bovina tiene 30 cromosomas. Dentro de cada cromosoma hay unas cadenas de ADN y dentro de cada una de esas cadenas de ADN existe estas combinaciones de marcadores. Entonces, cada una de estas letras tiene el significado de adenina, tiamina, citrulina, guanina, que entonces estos pares van a constituir una secuencia. Y cada una de esas secuencias, la diferencia en esas secuencias y la forma como están haciéndola, constituyendo la cadena de ADN, es lo que va a representar que cada animal va a tener un mejor desempeño o un diferente desempeño simplemente. Eso es lo que va a hacer que los animales sean diferentes. Lo que hace la tecnología genómica no es analizar cada uno de los genes o cada uno de los pares del cromosoma o de todos los cromosomas, sino tomar fracciones de ese ADN donde se sabe que están ubicados algunos genes importantes y entonces esto es lo que llamamos SNPs o SNPs. Esos SNPs es lo que va a evaluar la prueba genómica que se hace ya a nivel de laboratorio después de haber tomado una muestra de sangre o pelo, que esa muestra se envía al laboratorio y ese laboratorio va a hacer el análisis de cada uno de esos SNPs. Ahora, obviamente, como no podemos analizar todos los genes porque son miles y miles y millones de genes que puede haber en el genoma bovino, entonces por eso se hacen por fracciones. En esas fracciones se supone que existen unos genes que tienen un aporte importante para una característica determinada. Actualmente, bueno, inicialmente en el año 2009 se empezaron a utilizar los
chips de 30.000 y después de 50.000 SNPs o 50.000 polimorfismos de nucleótido único, es polimorfismos de nucleótido único. Entonces, estos 50.000 SNPs que se analizaban, ahí estaba la información que se necesitaba grandemente. De hecho, está considerado que marcadores verdaderamente importantes desde el punto de vista productivo se pueden encontrar en 38.000 SNPs. Los otros 12.000 puede que no tengan la importancia, o por lo menos en el momento que se hicieron los primeros estudios, no tenían la importancia que se esperaba. Obviamente, con el pasar del tiempo se han dado cuenta de que no solamente ya se le encuentra uso a todos esos marcadores, inclusive a los 12.000, porque ya tenemos unos nuevos parámetros que se vienen evaluando, parámetros de salud, parámetros de bienestar, enfermedades, cosas impensables. Es que esto de verdad parece un sueño que hoy podemos estar hablando de este tema, cuando decíamos nosotros en el año 90 o en el año 2000 que podíamos estar seleccionando vacas hoy para que fueran resistentes a la mastitis, o animales que tuvieran menos incidencias de septosis, o animales con menos incidencias de enfermedades respiratorias, etcétera, etcétera. Es de verdad una cantidad de información que cada día crece más, al punto de que hoy en los Estados Unidos ya las evaluaciones ni siquiera las hacen con chips de 50.000 SNPs, sino que las hacen con 80.000 SNPs, que nos está ahora dando todavía más y más información para que los genetistas y los investigadores de los laboratorios del Departamento de Agricultura puedan hacer más avances en este tipo de selecciones. Humberto, ¿Sí? ahí tenemos una pregunta de Armando Cedeño, que nos pregunta si hay algún laboratorio en Panamá que haga pruebas genómicas y si hay, ¿dónde? ¿Un laboratorio para qué me dijiste? Para hacer la prueba genómica. Sí, claro. Los laboratorios que hacen pruebas genómicas son, en general, puede haber otros, pero los más comerciales es Zoetis, que tal vez es el laboratorio que más ha aportado, y no quiero hacer publicidad, pero es la realidad, que más ha aportado a las pruebas genómicas que se publican en los catálogos, porque ellos han recolectado información de millones y millones de inseminaciones y de observaciones para poder ayudarnos a establecer estos nuevos parámetros de salud de los que estábamos hablando. Y hay otro laboratorio que se llama Neogen, también tiene representación para América Latina, Neogen. La representante es una veterinaria mexicana que se llama Indira, no recuerdo el apellido. Ella les puedo colocar si quieren la información en el chat. Ellos tienen abiertos todos los canales para hacer este tipo de evaluaciones genómicas en América Latina, y de hecho ya hay muchos países que los están haciendo. ¿Correcto? ¿Seguimos? Sí, ahí estaba, creo que Jorge quería comentar algo A ver, sí, claro. en Panamá localmente. Sí, buenas tardes. Mucho gusto en saludarlos a todos. ¿Me escuchan? Sí, claro. Ok. Para complementar la prueba, la pregunta, Miguel, las pruebas se hacen con animales puros, no se hacen con animales cruzados. Ya el doctor puede explicarnos, ya que es el expositor, las razones por las cuales se hacen con animales puros, no con animales cruzados. Y en Panamá no contamos con un laboratorio específicamente para realizar las pruebas, para realizar dichas pruebas que comenta el doctor en la conferencia. Me parece bien y muy del caso de observación. Si les parece, más adelante de pronto tocamos algo de eso, ¿les parece? Perfecto. Adelante, Humberto. Bueno. Inicialmente, ¿cómo se hicieron estas primeras pruebas genómicas? Dicho sea de paso que Accelerated Genetics en ese tiempo tenía un laboratorio en Madison, Wisconsin, que se llamaba Genetic Visions, las visiones genéticas. Ese laboratorio se dedicaba al examen de marcadores genéticos por muchos años, desde el año de su creación en 1988, y tenían información genética porque tenían material genético de toros muy antiguos. La verdad es que cuando empezaron a hablarse de las evaluaciones genómicas y de los primeros pasos en el año 99-2000, hasta el 2002, se trató de recolectar la información de un grupo de animales antiguos que se llamaban los predictores, que son todos estos que vemos en las barras rojas, y en base a la información de esos animales y lo que habían transmitido a su descendencia, se empezaron a ubicar esos marcadores genéticos para poder encontrar en qué sitios de esos cromosomas estaban los genes que probablemente estaban dando mayor producción de leche o mayor producción de grasa o menor estatura, o etcétera, etcétera.
Con eso se confirmó la información de los animales que estaban teniendo ese desempeño de los nacidos entre 1998 y 2002. Entonces, es decir, tomaron la información de estos animales que estaban nacidos en 1998 y 2002, y esos animales de esos animales se estudiaron sus ancestros y se pudo verificar que efectivamente, de acuerdo al marcador genético que habían encontrado para ese carácter determinado, estaba viéndose la expresión fenotípica en los animales que estaban nacidos entre 1998 y 2002. Tercer paso, y aquí era donde ya era el paso final, era de estos animales que habían nacido entre 1998 y 2002, hacer una evaluación genómica sin conocer su descendencia y tomar la predicción de esos futuros animales que estaban nacidos entre 2004 y 2008. Entonces, estos animales fueron los que están entre 2004 y 2008, nacidos ahí, esos fueron los que salieron al mercado con pruebas genómicas y fue una gran expectativa por saber si en realidad iban a dar el resultado esperado. El 2014 fue la prueba de fuego de esta prueba. ¿Y por qué fue eso? Pues porque en el año 2010 fue cuando esos animales salieron con sus pruebas genéticas, genómicas al mercado, y si teníamos que verificar si el desempeño de la descendencia iba a ser lo que predijo la prueba genómica, entonces teníamos que esperar 3 años por lo menos a que esos animales crecieran, tuvieran parto de una lactancia terminada y poder verificar. La gran noticia es que para mí esto es como un motivo de un aplauso masivo, ver que cuando se hicieron las pruebas ya en el 2014 se hizo el análisis de la información de los animales que completaron su prueba, se encontró que había una correlación altísima, es decir, en eventos biológicos una correlación del 0.8 es altísima, una correlación de 0.55 en eventos biológicos y ahí en adelante es una correlación alta. Entonces aquí lo que nos dice es que estos animales que tuvieron esta predicción de TPI en el año 2010, en realidad terminaron con este desempeño de TPI en el año 2014 cuando terminaron su prueba. Entonces se ve que la correlación es clara. Esto no está nada más que confirmando que la genética efectivamente está en los cromosomas. Lo que nosotros necesitamos es un sistema para extraer esa información, poderla cuantificar y poderla valorar para poderla utilizar como herramienta de selección. En esta gráfica se ve que la correlación es muy clara y obviamente hay una variación normal, como en todo evento biológico, es una correlación con variaciones. Y ahí, digamos, en este animal que dice que fue predicho con 2.350 de TPI en 2010, en realidad cuando salió la prueba tenía apenas 2.100 o 2.120 de TPI. Hay ajustes, porque mire que esta gráfica que les estoy presentando es del año 2013, porque ese fue el año en el que se hizo la primera comparación, pero ha habido muchos ajustes después que han mejorado todavía mucho más esa confiabilidad y nos dan hoy mucha tranquilidad y confianza para utilizar las pruebas, los toros genómicos sin ningún temor. Anteriormente esto era lo que se hacía. El mérito genético verdadero del animal estaba basado en el pedigrí, el desempeño del animal y la progenie, y esto puede tener una gran validez aún hoy, y esto nos está dando una confiabilidad altísima. Ahora con las pruebas genómicas se le adiciona un nuevo componente que va, como les mencionaba anteriormente, va a retrasar mucho, o mejor dicho, dicho al contrario, va a acelerar mucho el intervalo generacional y nos va a permitir tomar decisiones de selección mucho más rápidas. ¿Cómo se hace? Se construye una población de referencia, y aquí viene parte de la pregunta que estaba, o el comentario que estaban haciendo, y el Jorge también estaba haciendo el mismo comentario. Lo primero que hace es construir una población de referencia. Obviamente que en un principio para una población de referencia había casi que una carrera mundial por qué país iba a tomar el liderazgo en la construcción de esa población de referencia. Por obvias razones, por tamaño y por tecnología, Estados Unidos estaba llamada a ser el primer país en construir una población de referencia que tuviera una confiabilidad muy aceptable por el número de animales y la calidad de la información. Esto se hizo, como les mostré en una diapositiva anterior, utilizando este grupo de animales predictores, después los animales que fueron evaluados y después los animales que fueron utilizados para la predicción. Entonces,
Actualmente se cuenta con una población de 40.000 toros y 500.000 vacas que tienen registros y evaluaciones genómicas. De estos animales se les toma al producto, o sea, a sus hijos, a animales jóvenes, el ADN, como mencionábamos anteriormente, puede ser de pelo, puede ser de sangre. Actualmente se está utilizando mucho también el cartílago de la oreja con una perforadora. Y en el laboratorio en los Estados Unidos hacen la evaluación para determinar cuál es el potencial genético que tiene ese animal. Entonces nos permite descartar un animal desde muy temprana edad o darle un tratamiento preferencial desde muy temprana edad. La población de referencia actual en las evaluaciones genómicas cuenta, miren en la raza Holstein todos estos animales, 46.000 toros probados con evaluaciones genómicas. 855.000 vacas inscritas, o sea que han tenido su evaluación genómica, y 2 millones de vaquillas. A mí esto lo que me está diciendo es que la gente ya entendió que no solamente es un privilegio de las compañías genéticas de producir toros de alto valor genético, sino que yo también las puedo buscar en mi establo, en mi finca, porque en primer lugar puedo encontrarme un tesoro en la finca, y supongamos que eso sea como encontrar una esmeralda en el desierto. Pero hay otra forma de ver este tipo de análisis que se hacen en las vaquillas, y es que va a acelerar tremendamente mi progreso genético en una lechería. Acuérdense cuando les estaba mostrando ahora la gráfica de cómo se disminuye el intervalo generacional entre los padres de los toros solamente por el hecho de usar toros genómicos. Si empiezo a hacer este trabajo en novillas genómicas, también voy a empezar a descartar una vaquilla o una novilla de una semana de nacida porque sé que va a ser un animal terrible. Entonces se nos convierte en una herramienta de selección muy valiosa. La selección genómica, y este es importantísimo, yo quiero que esta diapositiva quede clara porque es el efecto real de lo que era el promedio de los padres, a ver, como construcción de una prueba genética. Lo primero que se hace es tomar el promedio de los padres, pero con el promedio de los padres no tengo suficiente confiabilidad para poder sacar un toro al mercado. Si yo tengo un animal que se evalúa nada más en el promedio de los padres, eso me da el 25% de confiabilidad. Nadie me va a comprar un toro con el 25% de confiabilidad en rasgos de producción. Entonces, lo que se hacía históricamente era que a ese promedio de los padres, que era de 25%, entonces tenemos que empezar a someter el toro a una prueba de progenie y esperar que la información de las hijas empiece a generarse y empiece a sumar confiabilidad, y entonces ya pueda llegar a un 65-70% de confiabilidad con el promedio de los padres y la información de la progenie. Entonces, de esa manera ya podría yo entrar al mercado. Lo que se está haciendo con la prueba genómica es que la prueba genómica le está aportando más del 40%, entre el 35 y el 40% de confiabilidad. Hola, hola. Sí, te escuchamos bien, Humberto. Ok, sí, porque como creí que había perdido la imagen. Bueno, entonces está aportando el 35-40% de confiabilidad. En este formato que tenemos a la izquierda, vemos, por ejemplo, en los rasgos de tipo. Aproximadamente la prueba genómica me está aportando un 57% de confiabilidad. Y la confiabilidad oficial, la confiabilidad oficial es la del 31%. Entonces, es la suma completa. Digamos, acá tenemos en los rasgos de producción, tendría yo 40% de confiabilidad si estuviera hablando únicamente de la prueba oficial o la confiabilidad oficial. Gracias a la genómica ya me sale con un 70%. En la Jersey es un poco menos. En los rasgos de tipo, la raza Holstein me puede estar dando a mí el 37% de confiabilidad para rasgos de tipo si me baso únicamente en el promedio de los padres. Ahora, con la prueba genómica llego al 70%. Entonces, esto quiere decir que con la prueba genómica yo puedo sacar animales al mercado tan pronto produzcan semen, porque lo primero que estoy obteniendo es una confiabilidad de los promedios de los padres, y la otra parte de la confiabilidad que necesito la obtengo en una semana o dos, que es con la prueba genómica. Entonces ya me está dando confiabilidades de alrededor del 70%, con lo cual puedo salir tranquilamente al mercado. Quiero decir que esto es importante porque quiero enfatizar en que hoy en día no existe ningún temor para tener miedo de utilizar un animal genómico. Los animales con pruebas genómicas han comprobado hasta la saciedad
que son animales perfectamente confiables. Es más, ninguna empresa genética de los Estados Unidos está haciendo pruebas de progenie sin pruebas genómicas. De hace mucho tiempo se dejaron de hacer pruebas de progenie. Bien, esto era el primer punto. El segundo punto, a ver qué hemos logrado hoy con las pruebas genómicas y lo que nos puede ofrecer al futuro. Pareciera que fuéramos como a soñar con los ojos abiertos, pero no es así. En los últimos 10 años se han logrado cosas importantes. Aquí en esta tabla podemos estimar a cuántas hijas equivaldría o cuántas hijas está reemplazando hacer una prueba genómica. Es decir, para el carácter de leche, yo les mencionaba que uno puede tener con los promedios de los padres únicamente el 25%, lo cual representaría tener 8 hijas. Solamente con tener la prueba genómica con los SNPs me aporta la información equivalente a 25 hijas más. O sea que la información con la que ese toro va a salir es como si fuera equivalente a 33 hijas probadas. Lo mismo está sucediendo con los otros dos caracteres de tipo de producción, que son grasa y proteína. La prueba genómica me está aportando la información equivalente a 25 hijas, para un total de 33 hijas de equivalencia. Los rasgos de tipo, la información genómica me está aportando la información equivalente a 33 hijas, y miren en vida productiva, la información equivalente a 105 hijas. Es decir, es simplemente tratar de traducir esos porcentajes de confiabilidad a cuántos animales equivaldría en la prueba genómica final. Humberto, ¿Sí? ahí tenemos una pregunta, creo que estamos un poco relacionada con lo que comentabas. Sí. Nos pregunta Tunón, ¿cuál es la importancia de las anotaciones fenotípicas de los animales a examinar? Con la prueba genómica, supongo. No te entiendo, las requerimientos o no, la importancia fenotípica pues no será mucha. Pues la verdad es que, como mencionaba Jorge ahora, bueno, yo espero que de una mujer muy bonita y un hombre muy bien plantado, yo espero que salga una niña muy bonita también, es una esperanza, pero esto se remonta, ese concepto se remonta más bien a lo que mencionábamos en la primera diapositiva, de hacer la selección en base a las características fenotípicas, lo cual sería un error hoy en día. Lo que queremos decir con esto es que, independientemente de las características fenotípicas del animal, su genoma puede indicarnos otra cosa. Ahora bien, como mencionaba Jorge hace un rato, Jorge Villarreal, el veterinario, es importante tener en cuenta que para este tipo de evaluaciones estamos hablando de razas puras, genéticas, de razas lecheras puras. Jersey, Holstein, pardo suizo y aún razas de carne puras. Pero sí, el fenotipo tiene poca importancia si sabemos que el animal es genéticamente puro o pertenece a una raza sin mayores cruzamientos. Ahora bien, en este campo, les adelanto un poquito de la pregunta que hacía Jorge. Existe hoy en día pruebas genómicas para animales cruzados, pero no son cruzados con Bos indicus, son cruces de Bos taurus. O sea que ya el Departamento de Agricultura está haciendo estimaciones genómicas para vacas Holstein con pardo suizo, por ejemplo, o Jersey con Holstein. Vacas que tengan, aunque hasta el 11% de una raza externa, se pueden analizar y se les pueden hacer análisis genómicos. Ahora bien, eso en los Estados Unidos, porque ustedes saben que estuvo muy de moda los cruzamientos en ganado de leche hace unos 8 o 10 años. Entonces hay muchas lecherías que aún utilizan cruzamientos, y en base a eso se empezó a combinar esa información de genomas de vacas Jersey con genomas de vacas pardo suizo para producir una prueba genómica que se pudiera adaptar a ese nivel de cruzamiento. Ese tipo de pruebas existe. Sin embargo, repito, para los cruzamientos que están basados en razas cebuinas o razas Bos indicus, no existe en los Estados Unidos ningún tipo de evaluación genómica. Ahora bien, yo sé que en Brasil están haciendo investigación para desarrollar genomas en la raza Nelore y genomas en otras razas cebuinas, y presumo que ellos también tendrán que en algún momento intentar desarrollar una prueba genómica para Guidolando o Guserlando, un cruce sintético de esta naturaleza.
Continuamos. Sí, creo que ahí estuvo. Bueno, el progreso de las evaluaciones genómicas en la última década y en las décadas por venir. Primero, y en esto quiero ser muy enfático, el progreso en la confiabilidad de las predicciones, no solamente porque ya los toros genómicos salen con más del 70% de confiabilidad en los rasgos de producción, sino porque también se han ajustado los modelos estadísticos o matemáticos con los que se venían haciendo ese tipo de evaluaciones para evitar la variación de la que estábamos hablando en diapositivas anteriores. Expansión del número de variantes o de SNPs. Esto también nos permite, pues habíamos hablado de que estábamos utilizando el chip de 50.000 SNPs. Ahora en Estados Unidos se usa el de 80.000 para selección de toros. Y la mayoría de los países, de los demás países, la verdad es que continuamos utilizando el de 50.000. Rasgos adicionales evaluados y nuevos que se usan del genotipo. Esto es muy importante porque recuerden que les mencionaba que inicialmente se determinó que solamente 38.000 SNPs eran los que cargaban la información económicamente valiosa, pero cada vez se dan cuenta más de que estamos encontrando más y más información en esos SNPs que parecían ser un poquito menos significativos. De hecho, hay nuevos rasgos que se evalúan hoy en día, como les mencionaba, no solamente en rasgos de salud, como la mastitis, metritis, cetosis, retenciones de placenta. En los becerros, en los terneros, también se ha seleccionado ya genoma por la salud de los terneros, enfermedades respiratorias, enfermedades diarreicas, detección de problemas genéticos que afectan fertilidad, que son los haplotipos relacionados o vinculados a fertilidad. Todo esto se ha logrado gracias a utilizar nuevos SNPs y, digamos, aprender cómo producir información de esos rasgos adicionales. Crecimiento del número de evaluaciones genómicas hechas en el mundo y en otras especies, ahorita lo vamos a mirar, y todo eso pues redunda en mayor progreso genético. Esto es lo que vamos a mirar de cómo ha crecido el número de evaluaciones genómicas. Esto fue en el año 2009. Estados Unidos hizo 22.000 evaluaciones genómicas en ese año y ustedes pueden ver en la lista otros países, principalmente de Europa, también empezaban ya a hacer este tipo de evaluaciones. Tengan esa cifra, 22.000. Ahora, en el año 2019, sumando todo lo que se lleva hecho durante todo este tiempo, Estados Unidos ya ha hecho 3.020.000 evaluaciones genómicas. Y miren todos estos otros países, que todos los países cada vez más están expandiendo el uso de esta tecnología para sus programas de mejoramiento genético. Acá está también parte de la respuesta a una pregunta inicial que hacían de si se hace la evaluación en estos países. Claro que sí. Me disculpan que ahí Panamá no está sombreado en amarillo, pero seguro que sí está disponible, porque yo sé que estas compañías ya están mirando a la América Latina completa como un potencial importantísimo de agricultura, y ellos tienen representantes ya en los diferentes países para hacer las evaluaciones genómicas de animales de razas lecheras puras. Obviamente para razas de carne puras también, como las razas Angus, Simmental o razas europeas. De nuevo les reitero que el Departamento de Agricultura ha hecho ya la adaptación de estas pruebas genómicas para animales en cruzamiento, pero mientras sea cruzamiento con razas taurinas. Para razas cebuinas yo creo que vamos a tener que mirar más hacia Brasil. En esta gráfica tenemos ilustrado lo que ha sido el número de animales que se están genotipificando por año. En las rayas rosadas están las hembras, las vacas, y en las rayas azules están los machos. Vemos que el número de machos que se genotipifican no es muy no se presenta mucho a través de los tiempos, pero las vacas sí, bastantes. Las hembras son muy... el uso de la genoma en hembras lecheras ha venido aumentando vertiginosamente, básicamente porque los productores están encontrando que es una grandiosa herramienta de selección. Si de pronto algunos de ustedes tienen la oportunidad de asistir el año entrante y la pandemia nos lo permite, a la World Dairy Expo de Madison, allá nos muestran tours en varias lecherías. Hay una lechería en especial cerca de Madison que se llama Larson Acres. Ellos han producido bastantes toros para la industria de la inseminación artificial,
y ellos hoy en día manejan todo su programa de selección genética a través de los genomas, y la velocidad a la que esa gente va avanzando es increíble. Es digno de conocerlo. Bueno, ¿qué nos depara el futuro? De nuevo, nosotros hoy en los Estados Unidos estamos usando el chip, el de 80.000 SNPs, o 80.000 marcadores en lugar de 60.000, en lugar de 50.000, y esto les permite más test para encontrar proteínas y otros rasgos genéticos, los test de haplotipos de fertilidad que ya mencionaba. Obviamente nos va a dar mayor confiabilidad en cada rasgo seleccionado. El potencial de genotipificar embriones. De hecho, ya se han genotipificado 13.000 embriones a modo experimental en los Estados Unidos. Entonces es una puerta que se va a abrir en un futuro cercano. Ya no solo esperar genotipificar hembras y machos recién nacidos, sino embriones. Los programas de apareamiento. Es increíble que un programa de apareamiento, antiguamente para calcular la consanguinidad teníamos que mirar la información del pedigrí. Ahora nos dicen ni siquiera el pedigrí va a ser necesario. Con los genomas podemos sacar la consanguinidad exacta de un individuo. Es importantísimo para detectar mutaciones genéticas, porque puede que el padre tenga un ADN intacto y la madre tenga un ADN intacto, pero el hijo puede tener una mutación, o la hija, y eso se puede detectar inmediatamente si haga la prueba genómica a una edad temprana. Esa misma flexibilidad que nos permite incorporar las características de salud en las pruebas genéticas también ha enriquecido un índice que ha sido muy popular en todo el mundo, que es el mérito neto. Entonces ya el mérito neto incluye, como les mencionaba anteriormente, rasgos acá los tenemos como mastitis, metritis, desplazamiento de abomaso, retención de placenta, cetosis, fiebre de leche. Son factores que nunca se podrían haber pensado tener en el mérito neto si no fuera por las tecnologías genómicas. Ahora, soñando un poquito a futuro, se calcula de continuar el progreso genético que se lleva logrando con las evaluaciones genómicas. En 50 años más vamos a lograr un incremento de 9.000 libras de leche más en la raza Holstein. Y eso quiere decir que del promedio que tenemos hoy de 27.055, que había en 2017, porque la verdad es que estamos más altos, saltaremos a tener en 2067 un promedio de 36.384 libras. Y así encontramos el salto vertiginoso o el cambio que se va a dar. Aquí está representado el cambio en esta columna, progreso en años, de lo que se logrará hacer en 50 años de selección o de lo que esperamos que se pueda hacer gracias a las pruebas genómicas. Una pregunta o una inquietud que puede que les surja en la mente a las personas, pero no deja de ser más que un sueño bonito, porque nunca podremos llegar a esa vaca. Es cómo sería la mejor vaca que pudiéramos llegar a tener. Hoy en día, una vaca que tenga, una vaca comercial que tenga $400 o de mérito neto es un animal muy bueno, o de 500, un animal excepcional. Ya animales de catálogo son animales de 800, 850. Aquí nos están hablando de que nosotros podremos tener el potencial para llegar a producir un animal de $7.515 de mérito neto. Obviamente que nunca la podremos llegar a tener. Esto es en base a la selección genómica, como se evalúan hoy los marcadores genéticos, cuál es el máximo valor que se podría llegar a tener para hacer la vaca más valiosa. En resumen, las predicciones genéticas que iniciaron en el año 2009 y se publicaron en 2010 han crecido y mejorado vertiginosamente en estas tres áreas. Primero, ha mejorado la confiabilidad, y en esto yo creo que era el principal escollo que tenía la adopción de esta tecnología, era que los productores en general tenían temor de utilizar toros de baja confiabilidad y preferían utilizar genética vieja de toros probados porque tenían un poco más de confiabilidad. Hoy en día nos hemos encontrado que muchos de esos toros que se negaron a utilizar, hoy en día son los que ocupan las primeras páginas de los catálogos. Segundo, hay nuevos usos como descubrir nuevos animales, lo que les hablaba ahora de encontrar una esmeralda en el desierto, que puede que suceda, ¿no? Pero puede que no sea muy probable, pero puede suceder. Igual a la pregunta que me hacían ahora de si el fenotipo o las características fenotípicas son importantes tenerlas en cuenta para hacer una evaluación genómica, pues
Básicamente la respuesta sería no. Obviamente que hay mucho tema para cortar, pero la respuesta corta sería no es necesario tener en cuenta la apariencia fenotípica. Y este es un claro ejemplo porque pues de esta manera es que puede encontrar unos nuevos pedigrees, nuevos animales que tengan unos rasgos valiosos para características que nosotros no hemos tenido incluidas en los animales que estamos utilizando hoy en día. En tercer lugar, las predicciones para cruzamientos, la pregunta que mencionaban ahora y la de Jorge, predicciones para cruzamiento, esto ya es una realidad. En el año pasado ya empezaron a salir pruebas para cruzamiento de razas taurinas, de nuevo repito, razas taurinas o razas europeas. Aún no tenemos ese tipo de información o de pruebas disponibles para las razas tropicales o razas cebuinas. Lastimosamente, en los Estados Unidos no existe mayor interés por hacer ese tipo de genomas. Entonces, por eso digo que lo mejor sería mirar hacia Brasil, a ver si tal vez los brasileros nos tengan una respuesta, que allá también hacen muy buena investigación. Otro rasgo que está recién salido del horno de hacer por ahí una prueba ya es el primer parto temprano. Se le da un valor adicional porque si usted hace la cuenta de lo que está haciendo con una ternera desde que nace hasta que llega a tener su primer día en lactancia, usted lo que hizo fue alimentar un animal improductivo. Entonces, en eso se basa este nuevo rasgo. Entre más temprano puede llegar a parir un animal, de pronto puede empezar a generar flujo de caja. Sin embargo, pues este parámetro tiene muchos factores, infertilidad, etcétera. Bueno, predicciones futuras usarán más test de genes descubiertos en la secuencia del genoma bovino y incorporarán más información internacional. De hecho, la información que yo les presentaba ahora en la diapositiva del mapa mundial y el número de pruebas que se han hecho en cada uno de los países era prácticamente una carrera entre países por mantener cada uno la independencia de su población referencia. Pero hoy en día muchos países han empezado a intercambiar esa información porque obviamente los marcadores van a ser similares mientras se trata de la misma raza. Entonces empezamos a intercambiar información con Holanda, con Alemania, con Italia. Entonces empiezan a crecer la información y también genera mayor confiabilidad, permitiéndole también a los ganaderos y productores de diferentes latitudes poder utilizar esas pruebas con más confianza. Este último punto interesante, los métodos utilizados en ganado de leche ahora se están utilizando para ganado de carne, cerdos, aves, humanos, maíz, alfalfa y hasta las arvejas. Ustedes recuerdan que los primeros estudios de genética los hizo Mendel con los guisantes o las arvejas. Entonces, por eso colocamos aquí, Mendel estaría muy feliz saber que hoy se está haciendo evaluación genómica de las arvejas que él alguna vez predijo en un papel. Bien. Final. Sí. Ok, no sé si terminas con la diapositiva o es que hay un par de preguntas que se... No, termino con la diapositiva, pero la presentación sigue, pero a ver, ¿qué inquietudes hay? Dale, sigue adelante. Para allá, vamos para allá. La primera nos hace la consulta. Ok, Alex Solís nos indica qué porcentaje de confiabilidad indicó que aproximadamente se alcanza solo con los EPD. Con el promedio de los padres se logra un 25%. Ok, solamente. Ese es el punto inicial para una prueba y lo que se hizo históricamente con una prueba genómica. Es la confiabilidad es 25% para empezar. De ahí en adelante lo único que podían hacer era esperar a que ese animal crezca, produzca semen, se preñen unas hembras y terminen. Sí, hacer la progenie. Ok. Seguimos. La otra sería, buenas tardes, Lilibet Santos nos indica, en Panamá no se hace este tipo de pruebas porque no hay mucha población en animales y también que tenemos mucha variabilidad de razas, o es otra razón. Asumo que de la prueba genómica. Bueno, sí, claro. Entonces, ¿es un enunciado o es una pregunta? Es una pregunta, pero en realidad está como no aterriza, la verdad, no entiendo la... Sí, yo creo que es sí. Sí, yo presumo que ella está haciendo el comentario de que esas son las razones por las que en Panamá no se hace mucho este tipo de pruebas. Yo en cortas palabras le puedo decir que tiene toda la razón, esa es la realidad. Mientras que en nuestros países nosotros estamos utilizando razas, primero que todo razas muy tropicales,
Segundo lugar, utilizando mucho cruzamiento. Y tercer lugar, tratando de hacer una mejora genética, metiéndole algo de barreras taurinas por los lados, pues estamos generando un animal heterogéneo, no solamente Exacto. en su composición genética, sino en su tamaño, en su comportamiento, en su rusticidad. Entonces va a ser difícil poder tener una evaluación genómica de un animal que es casi un cóctel genético de muchas razas. Y que eso se da mucho en Panamá. Tenemos Sí, un tutti frutti, le decimos acá, de todas entiendo. las razas. Y yo lo entiendo tan perfectamente porque aquí en Colombia, mi país, a estos cruzamientos en trópico bajo los llamamos siete colores. Entonces, es Exacto. las vacas siete colores. Eh, Sin embargo, yo sí tengo para decirles que países que están al lado de ustedes, como Costa Rica, también siendo un país tropical o subtropical, están manejando muy bien las pruebas genómicas y ellos tienen muchas ganaderías de razas taurinas puras, especialmente el Jersey. También está Guatemala, etcétera. Mira, hay una cuestión real y contra eso esto es algo que de pronto se sale del enfoque de esta conferencia, pero nuestras condiciones climáticas hay veces nos exigen animales muy rústicos. Entonces, Correcto. el paradigma o el dilema es, voy a mejorar las condiciones climáticas para que este animal tenga un buen desempeño, si me voy a llevar unas vacas Holstein puras, por ejemplo. Tengo el dinero, tengo la posibilidad, o mejor, trabajo con una vaca de menos producción y evito tanta inversión. Entonces ahí es donde empiezan los programas de cruzamiento. La verdad, yo entiendo perfectamente y estoy perfectamente de acuerdo la situación de parásitos, de radiación, de temperatura, de humedad que tienen que enfrentar nuestros animales en nuestros países tropicales es tremenda. O sea, eso es increíble, ¿no? Pero también les quiero es mencionar que como existen países y existen mercados donde también el clima es inclemente, valga la redundancia, pero donde el clima es bastante implacable con los animales. El verano en Torreón, México, el verano en Arizona, en los desiertos de Arabia Saudita, donde hay ganaderías Holstein. También en todos países hay ganaderías Holstein de lechería especializada, pero son ganaderías que les dan el manejo adecuado a los animales para que expresen su potencial genético. Nosotros tenemos que aprender claro, yo digo, manejar las cruzas con tacto. Hay que entender también que con cruzamiento nada más uno no logra superar los escollos que tiene la producción. Hay que mejorar las condiciones, hay que mejorar los sistemas de abatimiento del calor, evitar el estrés calórico. Cuando se pueden, cuando se pueden estabular o confinar se hace, cuando no lo permiten las condiciones económicas, pues no se hace, pero tener en cuenta que por cada vez que yo pueda o cada grado que yo pueda disminuir en la temperatura de las vacas me va a mejorar su producción. Cualquier cosa que pueda hacer para mejorar su condición, para que pueda producir con menos estrés, me va a mejorar su producción. Y esto solo se logra es cambiando las condiciones de manejo. Entiendo lo que dice la niña, la participante o la señora. Estoy totalmente de acuerdo, esa es una realidad, pero también le quería recordar o le quería informar que existen muchos países que también tienen condiciones difíciles y también han logrado tener producciones muy importantes con razas puras. Sí, wow, en verdad hay bastantes preguntas. También nos indica Roderick Alexander, un enunciado al final cierra con una pregunta. Si la Sí. población de referencia de Estados Unidos, la población de referencia que se están haciendo las pruebas genómicas, Sí. es de Estados Unidos, ¿cuánto se espera que sea la reducción en respuesta a la productividad, me imagino, en animales en Panamá? Sabemos que el ambiente es diferente, es lo que estábamos hablando, y va a afectar la expresión genética. Si se hace análisis genómicos a vacas panameñas, ¿cuánto puede ser la confiabilidad en referencia a la población bovina de Estados Unidos? ¿Será necesario hacer una población de referencia en Panamá? Mira, es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta porque esa es la pura realidad. La verdad es que los gringos hacen sus pruebas genómicas para los gringos. Lo que pasa es que nosotros, en nuestros países, nosotros buscamos pues pegarnos de la investigación que ellos se hacen, ¿cierto? Pero la realidad es que el desempeño de esas vacas está hecho para las vacas confinadas, estabuladas y bien alimentadas que están en los Estados Unidos. Obviamente esperamos que esa magnitud
en el efecto de la evaluación se va a replicar en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que las producciones iban a cambiar y de eso no tengo duda. Yo creo que, mire, es como cuando uno compra un toro cuya prueba es de 1000 libras por encima de la media y yo lo voy a utilizar en el hato mío que está en Panamá o está en Colombia y la media de producción mía son 17 litros, pues yo voy a ganar. Yo sé que tengo condiciones medioambientales que cambiar, pero sé que voy a ganar porque yo sé que la media contra la que se comparó ese toro en Estados Unidos es muy superior a la media contra la que se comparó ese toro aquí. Ahí sería importante que en algún momento, por ejemplo, el Departamento de Agricultura empezara a seleccionar animales genómicos para resistencia al calor. Yo creo que eso sería un home run para las ganaderías tropicales, porque definitivamente con las confiabilidades que tenemos en las evaluaciones genómicas y con las necesidades que tenemos en el trópico de tener ese animal con ese tipo de resistencia, yo creo que eso sería un acierto grandísimo. Pero sí, efectivamente, en teoría, lo que pasa es que en términos reales eso es imposible, pero en teoría lo ideal sería que cada país tuviera su propia base genética. Pero hay otra cosa para terminar ya con esa pregunta. Ahí entra a jugar un factor genético que se llama la epigenética, que es el efecto medioambiental en la expresión genética, y ahí es donde se nos sale de las manos, y ahí sí yo no le puedo contestar nada, porque lo único que le puedo contestar es que tiene toda la razón, porque la epigenética va a tener un efecto grandísimo para que ese animal genómico pueda expresar ese potencial en Argentina, o en Italia, o en Chile, o en Brasil, o en Estados Unidos. Ok, nada, cerramos con una más. El mismo adelante, tú no nos pregunta, ¿la selección genómica permite saber el consumo de alimentación residual o también afecta la eficiencia alimenticia? Supongo que es lo que quiso decir. Sí, sí. Esas son pruebas nuevas. No las pongo en esta presentación, pero sí existe la prueba nueva de la eficiencia alimenticia. Inclusive ha habido, bueno, le puedo decir directamente, Accelerated Genetics y Select Sires han tenido ese índice de eficiencia alimenticia disponible antes de que saliera la prueba oficial del Departamento de Agricultura. Pero sí, efectivamente, es una prueba que se utiliza hoy. Y perdónenme la cuña, pero cuando ustedes miran los toros que vende el veterinario Jorge Villarreal, los toros que están marcados con FeedPro son los que tienen esa eficiencia alimenticia. Ok. Bueno. Sí, este es el marcador. Bueno, solamente Ale Solís nos indica que en la pregunta anterior, EPD era la prueba de progenie, en el porcentaje de confiabilidad que marcaba. Sí. Y nos pregunta, la pregunta sería la confiabilidad que alcanza solo con la prueba de progenie. Alrededor del 40%. Ok. No, perdón. ¿Me dijiste solo con la prueba de progenie? Sí, eso es lo que quise. No. Eso es lo que me indica. O de pronto quieres decir solo con la prueba genómica. Supongo que sí, pero me escribió como dos cosas diferentes. Porque mira, sí, la confiabilidad que aporta para rasgos de producción la prueba genómica es del 40 al 45%, más o menos. Entonces el animal va a salir por ahí con el 65 o 70% de confiabilidad. Sumada a la sumada a la del promedio de los padres. Exacto. Ahora, si me pregunta por qué confiabilidad da la prueba genómica, no, la prueba de progenie, como se hacía antes, los animales no salían probados sino cuando alcanzaban el 80%. Ok. Bien. Sí, creo que ya cerramos con eso y luego lo seguimos a medida que vamos avanzando. Correcto. El tercer objetivo, beneficios actuales para usted como ganadero. Yo creo que aquí entra, digamos, un poquito más aterrizado el tema. Aquí lo que tenemos es una correlación de el PTA genómico, o sea, el promedio de los padres genómico comparado con el desempeño del animal para producción de leche. Entonces vamos a mirar, aquí tenemos raza Holstein y raza Jersey. Para producción de leche, entonces tenemos de 2.634 toros evaluados. En Holstein, la correlación fue de 0.78 cuando se comparó la evaluación genómica unida al promedio de los padres.
comparado con el desempeño final de la descendencia. La correlación fue 0.78, mientras que cuando se utilizó solamente el promedio de los padres comparado con la producción, la correlación fue de 0.57%. Mostrándonos al final del ejercicio, no antes de salir el animal al mercado, sino después de que se obtuvieron los datos finales, cuál fue la confiabilidad final que se obtuvo de los animales. El mismo animal que recibió este tipo de evaluación en 2013, en diciembre de 2013, comparado con la información de las guías que fueron publicadas en el 2017. Lo mismo acá bueno, esta es de nuevo la correlación del genoma sumado al promedio de los padres comparado a la producción final o al desempeño, y por otro lado la correlación del promedio de los padres sin evaluación genómica comparado con el promedio de los padres, con el desempeño final. Es decir, es la comparación de lo que sería si estos animales hubieran tenido prueba de progenie sin genoma, y estos los que tienen prueba de progenie con genoma. El verdadero poder de la selección genómica, hoy en día existen grandes animales que han salido de pruebas genómicas, que en un principio posiblemente hubieran sido desechados. Y uno de estos en la izquierda es el toro hoy, es el toro número 1 de TPI en el mundo, el toro Helix, que salió al mercado como toro genómico. Y hoy en día, esto es un animal que hoy ya tiene prueba, hoy ya es probado, pero lo cito como ejemplo de un animal que se inició su selección como animal genómico. Y a la derecha hay un animal que apenas está saliendo al mercado o va a salir al mercado, y es hoy uno de los pocos toros que tiene más de 3.000 en GTPI. Él es el número 5 en GTPI de toros genómicos en el mundo y tiene más de 3.000 en TPI. Es un toro muy joven que seguramente nosotros no hubiéramos podido tener esa información, ni hubiéramos podido tener semen disponible de este animal si no fuera por las pruebas genómicas. Bien, en el Holstein americano existe una tendencia a la mejoría genética usando el mérito neto. Esta gráfica nos podemos centrar en la línea roja, si les parece, que es el promedio del mérito neto para los toros. Y miren que hay un punto de quiebre, año 2009. Empieza un aumento vertiginoso en el progreso genético, tanto del mérito neto de las vacas como el mérito neto de los toros. Y esto es explicado únicamente por la implementación de las evaluaciones genómicas. En el Jersey también sucede una situación similar, en el ganado Jersey. Les quería mencionar también, esto simplemente para mencionarlo, ya les había dicho algo, que existen hoy en día evaluaciones genómicas para rasgos de salud como mastitis, cojera, metritis, desplazamiento de abomazo, aquí los tenemos, cetosis. Entonces, esto ha sido hecho por Zoetis, quien, digamos, recolectó y procesó toda la información y fue avalada por el Departamento de Agricultura y el CDCB. Entonces, estos rasgos ya fueron incorporados a las pruebas. La forma como se interpreta es que toda la información o todos los datos fueron normalizados a 100. Entonces, cuando usted encuentra que vacas que tienen esta prueba genómica de Zoetis y están por encima de 100 es porque mejoran, como en este caso, o si están por debajo de 100 es que desmejoran. Pero también existe la misma evaluación, pero ya hecha por el CDCB. Ellos también hicieron evaluaciones para rasgos de salud como fiebre de leche, desplazamiento de abomazo, cetosis, metritis, mastitis o retención de placenta. En este caso la interpretación es un poco diferente. La interpretación, acá tenemos la media y simplemente es un rango que se mueve entre más 3 y más 0.3 y menos 0.8 para fiebre de leche. Es decir, es la desviación de estas medias los que nos van a dar la interpretación del dato. Como les decía, para las pruebas de Zoetis, los datos todos son normalizados a 100 y lo que está por encima de 100 mejora, lo que está por debajo de 100 desmejora. Acá hay dos toros como ejemplo. Dos toros. Este toro se llama Belair y tiene menos 0.2 en mastitis. Y ojo, tiene más 3.15 en células somáticas. Esas son las evaluaciones de CDCB. Y en la prueba de Zoetis tiene 96 en mastitis. Entonces, este animal nos está diciendo que es un poquito más propenso a la mastitis acá, en CDCB. En Zoetis también es un poco más propenso a la mastitis. Y en células somáticas está por encima de lo normal, o sea que tiene más células somáticas que este toro, Wino.
Wino en la derecha tiene muchas mejores cifras, es positivo, más resistente a la mastitis, es positivo, más resistente a la mastitis de Zoetis y tiene menos de 3, o sea, 2.58, tiene menos células somáticas que la medida de la raza. Entonces, se espera que las hijas de Wino, este toro, van a ser más resistentes a la mastitis y van a tener mejores células somáticas que las hijas de Bel Air. Y eso Bel Air ya tiene hijas también, entonces esto es una prueba más de la predicción de las evaluaciones genómicas. Estas nuevas evaluaciones de salud, y yo les quería enfatizar mucho lo de las evaluaciones de salud para quienes estén utilizando o bien toros puros o estén comprando o simplemente estén comprando genética americana para incluir en sus datos. Tengan en cuenta que si usted ha utilizado toros promedio o genética desconocida en Holstein americano, hoy en día ya tiene una herramienta adicional para seleccionar. Aunque mencionábamos ahora que la epigenética nos va a jugar un papel importante, es decir, que los factores medioambientales van a poder afectar la expresión genética. Lo que sí es cierto es que si estamos usando hoy toros que están comprobados que son más resistentes a enfermedades A, B o C o a la que sea, esperamos que van a tener un desempeño en la misma proporción en los datos que estemos usando en cualquier parte del mundo. Entonces, las herramientas o las evaluaciones genéticas se han convertido en una herramienta de selección muy importante porque ahí es donde estamos perdiendo muchos de los animales de alta producción en situaciones de salud. Son herramientas de selección muy precisas y muy útiles si se saben utilizar. La mastitis especialmente debe ser incluida junto con el conteo de células somáticas en índices de selección genética de los establos. Las cojeras, aunque no las mencionamos mucho, pero también hay análisis de selección genómica para cojeras, debe ser incorporado también. Y si hay establos que tienen problemas de salud con terneros y vacas, se puede hacer una preselección. Mire, no creo que uno pueda utilizar o no creo que uno deba utilizar los caracteres de salud como caracteres primarios de selección, pero sí se pueden utilizar como herramientas secundarias. Entonces, lo que se propone acá es que se haga un pre-screening, un preseleccionado de toros para mérito, para índice de ternero, de salud de ternero, de bienestar del ternero. Y también para el índice de bienestar de las vacas, para poder, digamos, de un grupo de toros que sabemos que va a tener mejores condiciones de salud, entonces ya podemos hacer la selección de los toros en los rasgos que quiere utilizar. Recomendaciones: las pruebas genómicas son una realidad de éxito demostrado. Está también demostrado, de acuerdo a la diapositiva que les mostré, de la reducción del intercambio generacional, el intervalo generacional. Quien no usa toros genómicos hoy retrasa su progreso genético en 2 a 4 años por cada generación que produce en su finca, porque cada vez va a estar usando toros más viejos y cada vez está dejando que la genética nueva la lleven, la lideren en otros establos. Los nuevos rasgos le permiten evaluar características de salud y bienestar que son realmente importantes. Yo insisto mucho que la herramienta que nos ponen hoy en día disponible a través de las pruebas genómicas de índices de salud y bienestar, animales de resistencia o de menor predisposición a sufrir cierto tipo de enfermedades, es una herramienta valiosísima que hoy está tomando mucho vigor en los establos de los Estados Unidos. Bueno, yo con esto concluyo. Agradecimiento al doctor Paul Van Reyken del Departamento de Agricultura y al doctor Chuck Sattler de Select Sires. No sé, bueno, si tienen alguna inquietud, alguna otra inquietud. Sí, Humberto, sí, ahí dejé un par de preguntas para el final. Sí. Seguimos. Ok, el doctor Tomás Ávila nos pregunta, ¿cuál es el futuro de la evaluación lineal frente a la prueba genómica en las vacas? Ya. Yo creo que hasta ahora, la verdad, la pregunta es muy interesante. Hasta ahora no se ha cuestionado. Las evaluaciones lineales continúan haciéndose tal cual. Lo que sí tenemos claro es que digamos, los rasgos que se evalúan en las evaluaciones lineales están incluidos dentro del paquete genómico. Yo no creo en lo personal que eso algún día sea reemplazado por la evaluación genómica. La evaluación lineal siempre forma parte íntegra, no solamente de la evaluación total del animal, sino de nuestra forma de
de percibir y sentir las vacas. Hasta ahora, como te digo, no he conocido que se haya cuestionado la continuidad de la evaluación lineal. Ok, ahora está muteado. Nos pregunta el doctor también, no, por acá, sí, Josmel, del CID. ¿Qué costo tiene un genotipado promedio? La verdad, esa pregunta, pues como yo no trabajo con una empresa que hace ese tipo de evaluaciones, aunque yo sé cuánto valen, pero quiero quitarme el cabezal de la responsabilidad porque la prueba vale $45, pero si hay un distribuidor en Panamá que la vende por 50, pues quiere decir que él se está ganando 5 y es normal que la gente haga que vivir, ¿no? Sí, bueno, actualmente en Panamá creo que no conozco a nadie, creo que Jorge tampoco, que se esté haciendo. En Costa Rica sí sé que hay varios Sí. que se hacen. Nos pregunta Alex Solís, ¿qué avance ha logrado Estados Unidos en cuanto a la longevidad, considerando que es bastante baja en el hosting americano? Pero hay que, sobre todo con PL y hay otro factor más que no recuerdo. Claro, claro, no, interesante pregunta. Mire, cuando hablábamos ahora de... Ay, espérate que te iba a decir una cosa primero. Bueno, después miramos. Me parece muy interesante la pregunta porque cuando mencionábamos que inicialmente la selección se hizo fue en base únicamente a producción. Yo recuerdo, yo estaba muy pequeño, pero en los años 70 se hablaba mucho de la grasa de la raza Holstein, era del 3%. Era 3, 2.95, era muy baja. En ese momento se pensaba que no iba a tener futuro la raza Holstein para producir sólidos, pero en base a selección genética se han logrado muchas cosas. Entonces, me parece interesante ese punto porque cuando se hacía, digamos, el trabajo de selección únicamente por producción, también se encontraron con que la vida productiva de las vacas estaba yendo al suelo. Y obviamente esto es parte de los programas de selección genética. A ver, eso es parte de los programas de selección genética, buscar vida productiva. Espérate, a ver si está. Porque, de hecho, en todas las pruebas estamos viendo los avances que se están haciendo en los diferentes rasgos que se están evaluando y la vida productiva no es menos ni está siendo descartada, ni mucho menos. Yo creo que si uno mira la media de la vida productiva de una vaca Holstein que estaba 26 meses, digamos hace no sé cuántos años, pero hoy en día vemos unas cifras positivas que cada vez estaba buscando una diapositiva que tenía ahora que hablaba de la vida productiva también, y la vida productiva nos sigue dando el avance en cada prueba, vamos viendo cómo va avanzando la vida productiva y cuando se hacen los cambios en la base genética, ahora que hubo cambio en la base genética también encontramos que la vida productiva tuvo un aumento importante. Entonces, yo sé que, digamos, eso fue una preocupación en un principio porque había muchos caracteres que estaban afectando la vida productiva del animal a favor de los cuales no se estaba seleccionando. Por ejemplo, hoy en día se está tomando mucha conciencia y ya se vienen haciendo muchos trabajos acerca de, trabajos de selección, ¿no? Acerca de disminuir la talla de los animales. Anteriormente se estaba trabajando con una vaca Holstein grande, una vaca Holstein, una catedral de vaca descarnada y de muchísima producción que duraba 2 lactancias y media. Hoy en día sabemos que le tenemos que ir mermando bastante a la talla de las vacas para poder tener un animal que nos dure más tiempo. Sí, le tengo ese dato pues de que sigue siendo una preocupación y que sí hay resultados. No sé si hay alguna otra inquietud mientras yo busco esta diapositiva. Ahora sí. Con la diapositiva que tienes en altito, creo que Jorge nos pregunta de un cliente que le hizo confiabilidad del el DPR, el Daughter Pregnancy Rate, creo que es, en las pruebas genómicas. ¿El DRP o no? Pensaba Sí, que es sí, el DPR. el DPR. No, bueno, no sé si será un error de dedo, el DRP. Supongo que es el mismo. Sí, debe ser DPR, sí. Todas esas caracteres de salud, venga, acá. Caracteres de salud están alrededor del 70%. Aquí tenemos caracteres de salud
salud, aquí está saliendo en este ejemplo, dice que 64%, 53% con la prueba genómica. La verdad, si usted mira los toros que están disponibles en el mercado, la mayoría de esos toros están en el 70, toros que 77 con fiabilidad aún más alta. Todos están por encima del 70, toros comerciales que están hoy, por lo menos en la batería de Accelerated Genetics y RXI, son toros que están todos por encima del 70%, 75%. Con prueba genómica. Ok. Nos pregunta Lorenzo Miranda, creo que sí tendría que decirlo Jorge, que si lo que mostraste, los toros que mostraste, Jorge los tiene a la venta. Yo creo que Jorge, contéstale, porque sí los va a tener muy pronto. Aló, buenas tardes, sí. De los que presentó el doctor, Wino sí está disponible para entrega inmediata. Aquí tengo otra pregunta, doctor. No sé si cabe, quizás no quepa dentro de la charla, pero se la hago llegar. Sí. Dice, no hay problema si tengo un hato de vacas Holstein pura en Panamá y le pongo 5 octavos GIR, aún sabiendo de que tengo problemas de mastitis en las vacas Holstein. Si al hacer el cruce se reducen los problemas de mastitis. Vaya pregunta. Bueno, esa pregunta está muy complicada porque no han podido los señores del Departamento de Agricultura dar una predicción en cruzamientos. La voy a dar yo. No. Es una pregunta muy difícil, doctor, porque pues sabemos que los problemas de mastitis, ya sean ambientales o contagiosos o bacterianos, sí. Vienen más por un tema de manejo, no por un tema genético, ¿no? Al menos que tengan toros que tengan problemas de ligamento o vacas con muchos problemas de pata, pero ya son problemas colaterales, o ese problema de mastitis son colaterales a un problema de una mala selección de toros. Buen punto porque sí, la pregunta no iba orientada específicamente a la selección genómica, sino a la respuesta a nivel de hato. Y claro, todos los factores medioambientales que Jorge menciona están directamente implicados. No es solamente la genética que transmite el animal. Hay sistemas de ordeño, higiene de los ordeños, fortaleza. Bueno. Sí, doctor, nada más para hacer una pequeña intervención. Yo creo que Lorenzo, creo que fue el que hizo la pregunta. Los problemas de mastitis como tal, el doctor menciona en sus presentaciones que son toros que tienen una tendencia a tener vacas más sanas, y con esto no quiere decir que hay una corrección directa del problema de mastitis. Habría que buscar cuáles son las causas que te están llevando a los problemas de mastitis en la finca y buscar esas soluciones de manejo, porque creo que problemas de selección genética son muy bajos o casi nulos los problemas. Sí, es importante acentuar o recalcar en ese punto que hace Jorge, porque definitivamente la expresión genética está fuertemente influenciada por el medio ambiente y sabemos que la genética sola no va a arreglar ningún problema. Aquí no podemos pensar pues que entonces si tenemos un productor que tiene una dificultad de fertilidad en un establo lo vamos a arreglar con DPR, le vamos a colocar toros con más DPR. No señora, así no se arreglan los problemas. Lo primero que tenemos que hacer es corregir las condiciones de manejo que me permitan estar en niveles óptimos, niveles normales, en niveles aceptables. De ahí en adelante puedo empezar a pensar que la genética me puede dar una manito para dar un paso más adelante, pero no es para arreglar problemas. La genética no es para arreglar problemas cuando se sabe que los problemas de manejo están acentuados en el establo. ¿Vale? Muy buen punto, porque eso es importante tenerlo. La genética, recuerde, la genética únicamente carga el 30%, en la paella de semen, el 30% del impacto que va a tener en su establo, porque el otro 70% es la oportunidad que usted le dé con el manejo para que esa genética se exprese. Si no se le brinda el medio adecuado, la genética no va a poder expresarse.
Esta diapositiva es para responderle un poco la pregunta que me hacían ahora de la vida productiva. Mira, la proyección es aumentar en más 65, esos son 65 meses. Hoy, la media es 26 meses de vida productiva. La media que se calcula, o sea, el progreso que se ha venido haciendo de 21, 22 meses, llevamos en 26 meses. El proyecto es un proyecto, digamos que es una proyección muy ambiciosa, ya decir que vamos a pensar en que 50 años de proyección es muy ambiciosa, pero sí está dentro, digamos, de los ejes centrales de los programas de selección de las vacas americanas. Ok, sí, con el tema de la vida productiva. Hay un parámetro también, doctor, que es cow liability, creo que es, Sí, o sí, la... sí, livability, sí, es supervivencia de la vaca. Exacto, la supervivencia de la vaca. Sí, Eh, sí. adelante. No, ese rasgo tiene el 55% de confiabilidad. Los rasgos este es uno de los rasgos de salud, tienen un poquito menos de confiabilidad que los rasgos de producción, pero es un rasgo que efectivamente se viene seleccionando y tiene una correlación directa con la vida productiva. Aunque es importante saber que lo que mide cow livability es el porcentaje de vacas que van a permanecer vivas en el establo sin morirse. No necesariamente que van a estar produciendo. Ahí está la diferencia grande entre los dos rasgos. Ok. Ahí tenemos una pregunta de Alejandro Chen. Si tuviese que instalar una lechería en Panamá, en provincias centrales, con las condiciones climáticas y basada en selección genómica, ¿qué raza elegiría? ¿Qué tan grande es la chequera? No, mira, en Panamá la leche la pagan por sólidos o por volumen. Por las dos. Depende de la planta. Hay plantas que pagan por sólidos, buena parte, pero la mayoría paga por volumen. Mire, yo le voy a contestar esa pregunta primero sin pasiones, sino como se la contestaría a un gringo y después le cuento qué pienso yo. Porque vea, las razas, mientras que haya, digamos, el presupuesto para brindar el medio adecuado, mire, hay razas que pueden tener muy buen desempeño en las provincias centrales de Panamá o en cualquier otra parte en el desierto del Sahara, como les mencionaba. Cualquier gringo le recomendaría que la raza Holstein es la raza que bien pueda y empiece a utilizar programas de selección genómica y etcétera, etcétera. Yo creo que una persona que tenga el dinero y la dedicación para hacerlo, seguramente que va a hacer un buen trabajo y lo va a hacer rentable. Lastimosamente no todos tenemos ese tipo de presupuesto para poder construir una lechería desde cero y volverla casi que una lechería americana. Sin embargo, sí considero que era importante tener en cuenta la raza Jersey. Y ahí sí digo ya, digamos, un poquito más sin las pasiones de la raza. Yo creo que la raza Jersey es una gran raza que demuestra mejor desempeño en las zonas bajas o en los climas más tropicales que las vacas Holstein, que se desempeñan mejor en climas templados. La verdad es que las condiciones de manejo que se le puedan dar a una lechería, a una vaca en Panamá o en cualquier país tropical, sabiendo que tenemos condiciones de altísima temperatura, radiación, humedad, parásitos, garrapatas, tenemos todo junto, es un cóctel peligroso. Es siempre complicado manejar unas vacas de estas sin hacer un esfuerzo para brindarles la producción esperada. Mire, yo le digo eso, de pronto, con todo respeto por el participante que hace la pregunta, de pronto él sabe la respuesta, de entrada él sabe la respuesta, que la raza que él quiere trabajar es Gir, o la raza que él quiere trabajar es una raza cebuina, y tiene razón, porque ese es el presupuesto con el que tenemos, ¿cierto? Pero yo lo que quiero es hacerle caer en cuenta que si nosotros podemos brindar el medio adecuado, como sé que en Panamá existen fincas, porque las he visitado, que tienen oportunidad de brindarles un medio y modificar en cierto modo el ambiente, pues es que, ¿cómo va a esperar uno que una vaca que está al sol todo el día y no le proveemos sombras en los árboles o con geotextiles o semiestabuladas para que vengan a beber el agua y a comer algún suplemento? ¿Cómo vamos a esperar que nos tengan una producción
de 30 o 35 litros. No podemos esperar eso, no podemos esperar milagros. Y las cebuinas tampoco lo van a hacer. Las razas cebuinas también son muy buenas en su medio y tienen su desempeño, y tienen sus limitaciones como cualquier animal del mundo. Listo. Roderick González, un comentario. Zoetis ahora ha incorporado el mérito de Wellness, WT, que es el índice que incorpora las características de salud y el mérito neto. ¿Podría explicar la diferencia o beneficio de seleccionar por los índices o méritos, ya sea mérito neto o mérito Wellness? Bueno, el Wellness Trait es el WT. Ese es únicamente basado en características, en algunos puntos en características de salud. El Dairy Wellness Profit Index es otro índice de bienestar, que es el DWP. Entonces son distintos, el WT y el DWP. El WT es exclusivamente salud. El DWP es más amplio. El DWP, haga de cuenta que tomó las características que analizaba el mérito neto y las incorporó con las características de salud y hizo un índice compuesto muy similar al mérito neto. El mérito neto, entonces, es calculado ya no por Zoetis, sino es calculado por el CDCB o por el Departamento de Agricultura. Ellos, al ver esta utilidad de las características y los índices de salud, lo que hicieron fue incorporarlo, y esa era la diapositiva, yo creo que sí la mostré. Lo que hicieron fue incorporarlo acá. Entonces, están índices que se han calculado históricamente como vida productiva, conteo de células somáticas, proteína, leche, índices productivos, compuesto de ubre, pero ya se le adicionaron compuestos en diferente porcentaje, fiebre de leche, cetosis en el 0.11%, retenciones de placenta al 0.2%, desplazamientos de abomaso al 0.5%, metritis del 0.6%, mastitis del 0.8%. Conteo de células somáticas se le da un peso negativo porque lo que buscamos es que sean más bajas. Livability, que era la supervivencia de la vaca, lo que comentabas ahora, era 7.3. Estas ya no son de salud. Entonces las de salud quedaron concentradas acá, pero si ves que sí quedaron incorporadas dentro del mérito neto, y eso ya hace varios años que están incorporadas, pero es importante tener en cuenta que el mérito neto, antes de las pruebas genómicas de salud, del Wellness Trait, del WT, antes de estar esas características disponibles, adolecía de todas esas... de todos esos rasgos. Cuando Zoetis sacó el Wellness Trait y el DWP, que es el índice de bienestar lechero, entonces fue cuando el Departamento de Agricultura los incorporó ya dentro del cálculo del mérito neto. Entonces el mérito neto hoy es un índice completo, muy similar a DWP. Ok. Creo que, bueno, sería la última pregunta, esta. Tú nuevamente nos indicas que es sabido que con el aumento de los niveles de producción, la reproducción ha bajado mucho. Cuando le agregamos factores ambientales, más aún. ¿Cómo se ha analizado esta situación con la genómica? Bueno, de nuevo, ahí me remito al mismo principio de lo que estaba hablando ahora Jorge. Yo tengo un hato con un problema de fertilidad, yo no lo puedo arreglar con genética. Yo no puedo empezar a seleccionar un toro con un alto SSR o con un alto DPR o con un alto HCR. La verdad es que los índices reproductivos que se utilizan, que son, digamos, el más importante de los que se utiliza hoy en día y el más recomendado, es este, tasa de preñez de las hijas. Tasa de preñez de las hijas, y como ustedes bien conocen, la tasa de preñez estimada como el porcentaje de vacas que conciben en un periodo de 21 días del total de vacas que habían aptas. Lo que hacen aquí en el cálculo de las pruebas genómicas es estandarizar o normalizar a cero los días en leche que se considera periodo de espera voluntario en una lechería determinada. De cada una de las lecherías que está contribuyendo datos para este tipo de pruebas, entonces se considera la media o se normaliza a cero. Cuál va a ser el momento desde el cual en adelante va a estimarse el cálculo para que no sean sancionados los animales que se empiezan a inseminar muy temprano o castigadas las que se empiezan a inseminar más tarde. En promedio, la base de datos considera que 50 días debe ser el número de días al cual las vacas empiezan a ser inseminadas. Entonces, las pruebas genómicas efectivamente están enfocadas también en obtención. Todos los rasgos que se venían evaluando
en las pruebas de progenie están todas siendo evaluadas también a través de las pruebas genómicas. Entonces, solamente la diferencia es que no vamos a tener hijas ni atos evaluados cuando miramos las pruebas de genómicas comparadas a las de progenie, pero las tasas de preñez forman parte integral del análisis de las pruebas genómicas. También existe otro índice que es un índice compuesto, el índice de fertilidad o Fertility Index, que combina la tasa de concepción de las vacas, tasa de concepción de las vaquillas o novillas y la tasa de preñez de las hijas. Una cosa importante para tener en cuenta aquí, estos 3 caracteres que estamos mencionando son genéticos, es decir, se puede seleccionar para esos caracteres. Diferente del SSR, que es la tasa de concepción del toro de servicio, o Sire Conception Rate, que ese es un carácter fenotípico. Si uno compra toros con alto SSR, lo que está buscando es que tenga mejor fertilidad del semen del toro, pero eso no es transmisible, eso no es un efecto genético. Ok, creo que con eso cerramos la última pregunta. Sí, creo que no hay más. Bueno, doctor, quería darle las gracias personalmente a usted por la conferencia que nos brindó. La verdad que hay muchos elementos que la verdad que en Panamá a veces no manejamos y son de ayuda a entenderlos, sobre todo cuando nos presentan toros en catálogos que no sabemos a veces diferenciar los parámetros que nos están indicando. La verdad, creo que ha sido de muy provecho para todos los que tenemos fincas aquí en Panamá, y lo que estamos escuchando la conferencia. Igual quiero darle las gracias a CBT Genetics por proveer el tema de la conferencia. Y de parte de ApplePC, darle las gracias a todos por conectarse y tomarse el tiempo de dedicar a escuchar la conferencia. No sé, últimas palabras, Humberto. No, quería agradecerles a todos pues la asistencia a la conferencia. Yo les agradezco mucho. Yo he tenido oportunidad de estar ya con Jorge en Panamá y teníamos planeado este año estar visitando lecherías en Panamá. Lastimosamente la pandemia nos puso una zancadilla, pero esperamos que en cuanto se normalice poder estar dando el apoyo y el acompañamiento a los productores en la zona. Muchas gracias a todos, de verdad muy agradecido de su participación en el evento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, con eso cerramos. Sería todo por hoy. Hasta luego.